Hola a todos y bienvenidos a este video. En este video voy a resumir de forma clara y directa los capítulos 1 y 2 del libro de Principios de Electrónica de Albert Paul Malvino, donde vamos a explicar fórmulas y aproximaciones en circuitos, fuentes de tensión y de corriente, los teoremas de Thevenin y Norton, detección de averías, y luego vamos a ver toda la física de los semiconductores y conductores, así como el dopaje, la unión PN, la polarización directa e inversa y la ruptura por avalancha. Este video forma parte de una actividad de desarrollo donde vamos a resumir estos capítulos del libro para el curso de Semiconductores y Dispositivos Electrónicos para la Facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Continental. Me presento, soy el alumno Jeremy Polanco Monserrón y ahora vamos a empezar. En el capítulo 1 vamos a dar una pequeña introducción con los tres tipos de fórmula. En la electrónica, toda fórmula cae en una de las tres categorías. Definición, donde vamos a inventar un concepto nuevo, como la capacidad, que es C igual a la carga sobre el voltaje. O ley, donde vamos a describir algo que ya existe en la naturaleza y se comprueba con experimentos, como la ley de Coulomb. Y la derivación, que ésta se obtiene matemáticamente a partir de otras fórmulas, como despejar el BIR de la ley de Ohm. Entender esta clasificación nos va a ayudar a no memorizar todo por igual y poder dar un entendimiento a los principios de estas fórmulas. Los niveles de aproximación. Comento que en la práctica no siempre usamos el modelo exacto de un componente. La aproximación ideal es el modelo más simple y sirve para detectar averías rápido. La segunda aproximación agrega un componente extra para más precisión. Y la tercera y las superiores se usan cuando se necesita mucha exactitud, normalmente con software como Electronics Workbench. Las fuentes de tensión. Una fuente ideal de tensión mantiene su voltaje constante, sin importar la carga. En realidad, toda fuente tiene una resistencia interna, RS, así que en la segunda aproximación se agrega esa resistencia en serie y se dice que una fuente es de tensión constante cuando el RS es menor 100 veces menos que la resistencia de la carga RL, porque en caso el efecto de RS termina siendo despreciable. Y en las fuentes de corriente ocurre la forma contraria. Una fuente ideal de corriente va a entregar la misma corriente sin importar la carga y su resistencia interna va a ser ideal ya que es infinita. En segunda aproximación, nuestro RS se coloca en paralelo, teniendo una fuente de corriente constante, ya que el RS es al menos 100 veces mayor que el RL. En el teorema de Thevenin vamos a explicar que cualquier circuito lineal, sin importar qué tan complicado sea, se puede reemplazar por una sola fuente de tensión, VTH, en serie con una sola resistencia. El VTH es la tensión medida en los terminales de carga cuando la carga está desconectada. El RTH es la resistencia medida en estos mismos terminales cuando se anulan todas las fuentes. El teorema de Norton. Este es un equivalente dual al de Thevenin, ya que en vez de una fuente de tensión en serie con una resistencia, vamos a usar una fuente de corriente IN en paralelo, con una resistencia RN. IN es la corriente que va a circular por la carga cuando ésta se cortocircuita, y RN tiene el mismo valor RTH, siendo la relación entre ambos circuitos que el IN es igual al VTH sobre el RTH. La detección de averías. Vamos a cerrar el capítulo 1 con dos ideas clave para detectar fallas. En un dispositivo en circuito abierto, la corriente siempre va a ser cero, pero la tensión va a depender del resto del circuito. En un dispositivo en cortocircuito, la tensión siempre es cero, pero la corriente depende del resto del circuito. También se menciona que las averías más comunes en la práctica son los puentes de soldadura, que aunque provocan cortocircuitos, y las soldaduras frías que provocan circuitos abiertos, y que los problemas intermitentes son más difíciles de diagnosticar. Vamos con el capítulo 2, donde vamos a hablar de semiconductores. Primero vamos a hablar de qué son los conductores y por qué el
cobre es un buen conductor. Este elemento es un buen conductor ya que tiene un átomo, un electrón en el orbital de valencia, que es la capa más externa del átomo. Y como este está muy débilmente atraído por el núcleo, se convierte fácilmente en un electrón libre que puede pasar de un átomo a otro átomo. Por eso, estos son los mejores conductores, siendo el cobre, la plata y el oro, ya que tienen justamente un electrón de valencia. Los semiconductores. Aquí tenemos los más conocidos como el silicio y el germanio. Estos semiconductores tienen propiedades eléctricas intermedias entre un conductor y un aislante. Y los mejores semiconductores tienen 4 electrones de valencia. Aunque antes se usaba el germanio, este tenía un problema de una corriente inversa demasiado alta. Hoy en día el silicio es el material más usado, es el segundo elemento más abundante de la Tierra y no presenta el problema que tenía el germanio. Los cristales de silicio. Cuando los átomos del silicio se juntan para formar un cristal, cada átomo comparte sus electrones de valencia con sus 4 vecinos, de modo que cada uno llega a tener 8 electrones en su orbital de valencia. A este enlace se le llama enlace covalente, y es lo que le da solidez al cristal. Por eso existe la ley de saturación de valencia, donde el N8, siendo el orbital de valencia, no va a admitir más de 8 electrones, ya que entraría en un estado como los elementos nobles. Los semiconductores intrínsecos, donde hay electrones y huecos. Un semiconductor intrínseco es un semiconductor puro. Su energía térmica hace que ocasionalmente se rompa un enlace covalente, liberando un electrón y dejando un hueco, que es como una pequeña carga positiva, donde estaba. Cuando el electrón cae libre en un hueco, ocurre la recombinación. Al aplicar una tensión, estos electrones libres y los huecos se mueven en direcciones opuestas. Juntos se llaman los portadores de carga. El dopaje tipo N y tipo P. El dopaje es agregarle impurezas a un cristal de silicio puro para poder controlar su conductividad, ya que si se agregan átomos pentavalentes, siendo como donadores, como el arsénico, antimonio o fósforo, vamos a obtener un semiconductor tipo N, que tiene exceso de electrones libres como portadores mayoritarios. Y si se agregan átomos trivalentes o aceptores, como el aluminio, boro o galio, se va a obtener un semiconductor tipo P, con exceso de huecos como portadores mayoritarios. El tener varios electrones en exceso y tener huecos son lo que los hace mayores buscados, ya que pueden tener más propiedades. El diodo no polarizado. Cuando un fabricante dopa un cristal para que una mitad sea tipo P y la otra tipo N, se va a formar una unión PN, que es la base de todos los diodos, transistores y circuitos integrados. En la frontera se forma una zona de depleción sin portadores libres y aparece una barrera de potencial de aproximadamente 0,7 voltios en el silicio y 0,3 voltios en el germanio a temperatura ambiente. Sin la tensión aplicada no va a haber flujo de corriente, neto de corriente, ya que el campo eléctrico de esa zona va a equilibrar las cargas. La polarización directa. Si conectamos un terminal positivo de la batería al lado P y el negativo al lado N, el diodo queda polarizado en directa. Mientras la tensión aplicada sea menor que la barrera de potencial, prácticamente no circula la corriente, pero en cuanto supera los 0,7 voltios en el silicio, los electrones tienen la energía suficiente para cruzar la unión y establecer una corriente continua a través del diodo. La polarización inversa. Si invertimos la polaridad, o sea, el negativo al lado P, el positivo al lado N, el diodo queda polarizado en inversa. Aquí la zona de deflexión se ensancha y la corriente es prácticamente cero. Aún así existen dos tipos de corriente muy pequeñas: la corriente inversa de saturación, causada por los portadores minoritarios generados por la energía térmica, y la corriente superficial de fugas, que depende de la superficie del cristal y es proporcional a la tensión inversa aplicada. Además,
y el IS se duplica aproximadamente cada 10 grados centígrados, que sube la temperatura de esta unión. La ruptura y el efecto avalancha. Si la tensión inversa sigue aumentando, se llega a la tensión de ruptura del diodo, que es normalmente mayor a 50 voltios en diodos rectificadores. Ahí ocurre el efecto avalancha. Los pocos portadores minoritarios se aceleran, chocan contra átomos de cristal y liberan más electrones, que a su vez liberan más electrones. El proceso, el proceso va a crecer de forma geométrica 1, 2, 4, 8, 16, hasta producir una corriente inversa muy grande que puede destruir el diodo. La única excepción diseñada para trabajar en esa zona del diodos es el diodo Zener, que se ve más adelante en el curso. Los niveles de energía y bandas. Para cerrar este capítulo vamos a explicar que a mayor tamaño de órbita, mayor nivel de energía tiene el electrón. Por eso se habla de dos bandas, la banda de valencia, donde están los huecos, y la banda de conducción, donde están los electrones libres. Cuando un electrón cae en la banda de conducción a la valencia, libera energía en forma de luz o calor. En un diodo LED, esa energía liberada es luz visible. Mm, Termino resumiendo que el capítulo 1 nos dio herramientas de análisis de circuitos, fórmulas, aproximaciones, fuentes, como las de Thevenin y Norton. Y el capítulo 2 nos explicó la física detrás de los semiconductores, como el dopaje, la unión PN y cómo se comporta un diodo en directa, en inversa y en ruptura. Con esta base ya podemos entrar a la teoría y los circuitos con diodos de los capítulos 3 y 4. Agradezco por ver este video y dejo el link de la fuente y material de apoyo en la descripción. Muchas gracias.